Tengamos en cuenta que no todas las regiones del planeta negocian igual. Así, en Estados Unidos, la posición de partida suele estar cercana a la posición esperada. En América Latina, el punto de partida y el margen es muy alto. Al final, suele haber un reconocimiento del mérito. En China, el margen es muy amplio y con posiciones iniciales alejadas. Entienden el contrato como el comienzo de una larga relación. Por su parte, los países árabes también parten de propuestas iniciales muy alejadas y utilizan hábilmente el regateo de precios. Estas diferencias tienen lugar porque las culturas en el mundo no son homogéneas. Atendiendo a su contexto, pueden ser culturas de bajo contexto, donde se utilizan formas verbales y no verbales muy claras y específicas, con poco margen para la subjetividad. El interlocutor dice lo que quiere decir. Ejemplos de este contexto cultural son los países anglosajones. Otras culturas, denominadas de alto contexto, manejan la información de manera menos precisa. Se da importancia a las actitudes y circunstancias en que se desarrolla la negociación, más centrada en la persona y sus sentimientos. Se da en los países latinos o en Japón. Atendiendo al uso del tiempo, también podemos ver diferencias culturales. Las culturas monocrónicas tratan las tareas de forma separada y dan un compromiso prioritario a las fechas y plazos. Se da, por ejemplo, en Alemania o Estados Unidos. En las culturas policrónicas se realizan diferentes actividades de manera simultánea y se entienden las fechas como un objetivo revisable. Los países mediterráneos serán un ejemplo.